Hola, hoy les voy a dar una introducción al vectograma cardíaco. Nuestro índice va a ser concepto, proyección de vectores, vectores del plano frontal, polaridad, derivaciones del plano frontal, vectores del plano horizontal, cálculo del eje del plano frontal y desviaciones anormales. Entonces, primero, ¿qué es un vector? Es la representación gráfica de una fuerza que tiene magnitud, dirección y polaridad, representada por una flecha. Ahora, ¿qué es un vector cardíaco? El vector cardíaco es el término que se usa para designar a la resultante de la suma de todas las fuerzas electromotrices del ciclo cardíaco. Tenemos el vector P, que es la despolarización auricular, el vector QRS, la despolarización ventricular, y los vectores ST y T, que es la repolarización ventricular. Ahora, veremos las proyecciones de los vectores cardíacos. Cuando una fuerza eléctrica instantánea se registra en una superficie corporal orientada perpendicular a una de las derivaciones, el potencial eléctrico registrado en la derivación es mínimo o isoeléctrico. Si la fuerza eléctrica instantáneamente está orientada de forma paralela a la derivación, el potencial registrado será máximo. Si la derivación es intermedia, se registrará un voltaje intermedio. Y finalmente, si la fuerza, o sea la punta del vector, o sea la flecha, se orienta hacia el lado positivo de la derivación, la deflexión será positiva. Y si se orienta hacia el lado negativo, la deflexión será negativa, como en este caso. Acuérdense que las rectas paralelas son las que nunca se van a cruzar entre sí, y las rectas perpendiculares son las que al cruzarse forman ángulos de 90 grados. Ahora veremos los vectores del plano frontal, donde se ha representado en este cuadro. Tenemos la derivación 1, que el polo positivo será a los 0 grados. La derivación 2, que el polo positivo va a estar a los 60 grados positivos. Y la derivación 3, que el polo positivo va a ser a los 120 grados. Tenemos las derivaciones perpendiculares, que en 1 sería ABF, que está en los 90 grados en la parte positiva. El derivación 2 tenemos en ABL, que estaría en menos 30 grados, que sería este. Y en la derivación 3 tenemos la perpendicular, que sería ABR, que estaría en menos 150 grados. La polaridad de los ejes de las derivaciones del plano frontal. Estas se obtienen de la siguiente manera. Se traza una línea perpendicular por el centro del eje de una derivación determinada, como en este caso, por ejemplo. Por lo que cualquier fuerza eléctrica orientada hacia la mitad positiva del campo eléctrico registrará una deflexión positiva en esta dirección. En este caso, el celeste sería la parte positiva y lo blanco la parte negativa. Además, nos informa sobre la orientación superior e inferior y de derecha a izquierda de los vectores. Entonces, cuando la fuerza se vea orientada hacia el lado que nosotros hagamos la perpendicular, en este caso, hacia acá sería positivo, hacia acá negativo. Acá tendríamos que esta parte sería positiva y esta de acá negativa. Ahora hablaremos de los vectores del plano horizontal, y estos son representados por las derivaciones precordiales unipolares que representan aproximaciones de las fuerzas eléctricas, o sea los vectores, en el plano horizontal. Para obtener los ejes de las derivaciones precordiales en el plano horizontal, se usan los mismos principios que para la derivación de los ejes en las derivaciones de los miembros en el plano frontal. Aunque en la práctica casi nunca se usa, al conocer los ejes P, QRS y T, también el plano horizontal nos dará una visión global de la localización de los vectores cardíacos. Estos vectores nos permiten conocer la orientación en el plano antero-posterior. Importante. De forma global,
Con la derivación 1 registraremos derivaciones derecha e izquierda, considerando como positivos los vectores que se dirigen hacia el brazo izquierdo y como negativos los que se dirigen hacia el brazo derecho. Con la derivación ABF registraremos derivaciones arriba-abajo, considerando como positivos los vectores dirigidos hacia abajo y como negativos los dirigidos hacia arriba. Por último, la derivación B2 nos permite registrar direcciones antero-posterior, considerando como positivo aquello que se dirige hacia adelante y como negativo lo que se dirige hacia atrás. Ahora pasaremos al cálculo del eje eléctrico del corazón en el plano frontal. El vector QRS medio es la suma de todas las fuerzas ventriculares durante la despolarización ventricular. El vector QRS medio, o sea vector 1 más vector 2 y más vector 3, se calcula usando las derivaciones de los miembros del sistema exaxial, el cual utiliza un mínimo de 2 derivaciones para el cálculo. Tenemos 4 métodos para los cuales podemos utilizar a nuestra conveniencia, y los vamos a detallar uno por uno. Método 1. El eje es perpendicular a la derivación a la que el complejo es isoeléctrico. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, busca la derivación en la que el complejo QRS es isoeléctrico. El eje será perpendicular a esta derivación. Segundo, para conocer el sentido del eje, fíjese en la derivación que es perpendicular a aquella que el complejo QRS es isoeléctrico. El eje apuntará hacia la derivación a la que el complejo QRS sea positivo. Para encontrar las perpendiculares podemos hacerlo de dos formas. La primera es mirando el electrocardiograma y trazando líneas contrarias en D1 y D3, dándonos como resultado D1 en ABF y D3 en ABR. D2 nos quedaría con ABL. O poniendo la palabra flor en vertical y enumerar del 1 al 3 al lado, saltándonos la letra O, dándonos como resultado lo que dijimos, que 1 va a ser con ABF, que 2 va a ser con ABL y 3 va a ser con ABR. Pero ¿cómo se calcula el eje? Lo veremos con un ejemplo. Encuentra la derivación isoeléctrica. Busca entre las derivaciones del electrocardiograma, por ejemplo de 1, de 2, ABL, etc., aquella que el QRS sea isoeléctrico. Como tip puede ser que esa derivación tenga un QRS muy pequeño o que el positivo y el negativo se cancelen entre sí. Encuentra la derivación perpendicular, como lo dijimos anteriormente, trazando así. Determina hacia dónde va a apuntar el eje. Si el QRS en la derivación perpendicular, por ejemplo, ABF es positivo o negativo. En este caso, fijémonos que el isoeléctrico va a ser en 1. El contrario va a ser ABF. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver si es positivo o negativo. ¿Cómo vemos eso? Si es que va hacia arriba, va a ser positivo y si es que va para abajo, va a ser negativo. En este caso, nosotros tenemos un eje positivo y el eje positivo del ABF es más 90 grados. Ahora vamos con el método 2. El eje eléctrico se localiza en el punto medio entre los ejes de dos derivaciones que tengan ondas R o S de igual voltaje. Busca dos derivaciones con ondas R iguales o parecidas en altura. En el ejemplo de la imagen, las derivaciones ABR y ABL tienen ondas R de igual tamaño, los que están resaltados en amarillo, los QRS. Esto es lo que buscamos, una onda R igual tamaño. Ahora encuentra el punto medio entre las dos derivaciones. Cada derivación tiene una posición en el círculo del eje. Por ejemplo, en ABR está en menos 150 grados y ABL está en menos 30 grados. El punto medio entre estos dos sería menos 90 grados. El QRS del eje sería hacia esa dirección. Ahora vamos con el método 3. ¿Cuándo podemos usar este método? Cuando no encontramos un complejo QRS isoeléctrico en ninguna derivación. Se calcula sumando vectores con dos derivaciones perpendiculares entre sí.
Una forma sencilla es utilizar las derivaciones 1 y ABF. Aquí tenemos dos ejemplos para calcular. Tenemos que contar los cuadritos a los que está dirigido las derivaciones y hacerlo en un plano cartesiano. En este caso tenemos que en la derivación 1 va a estar 2 cuadros hacia arriba y en ABF va a estar 3 cuadros hacia arriba. Hacia arriba significa positivos. Entonces, en el plano cartesiano, nosotros ponemos los positivos y los cuadritos a los cuales estaban estos dos. En 1, ya sabemos que está acá, ponemos 2 cuadros, 1 y 2, y en ABF ponemos los 3 cuadros, 1, 2 y 3. Trazamos una línea que nos lleve hacia el punto de corte y dibujamos la flecha. Esta nos estará diciendo hacia dónde estará apuntando el eje. En este caso tenemos más 60 grados. En el ejemplo 2 tenemos en la derivación 1, 2, 3, 4 cuadros positivos y en ABF 1, 2, 3, 4 cuadros negativos. Entonces ponemos en el plano cartesiano igual, en 1 hacia positivo los 4 cuadros y en ABF hacia negativo los 4 cuadros. Al trazar las líneas nos debe dar el eje. En este caso estaría más o menos en menos 45 grados. Ahora, el método 4 lo vamos a usar de la siguiente manera. Se basa en ver las derivaciones 1, 2 y 3. El eje normal del QRS está alrededor de más 60 grados. Cuando las derivaciones 1, 2 y 3 tienen un QRS positivo, el eje estará en más 60 grados. Se espera que la derivación 2 sea la más positiva, porque cumple la regla de 2 va a ser igual a 1 más 3, o sea que el 2 va a tener el complejo más alto. Aunque según las derivaciones 1 y 3 sean diferentes, tenemos varios ajustes para ellas. Si las derivaciones 3 es isoeléctrica, va a ser igual la parte positiva y negativa. El eje estará más hacia la izquierda, hacia más 30 o incluso menos 30. Y si la derivación 1 es isoeléctrica o negativa, el eje estará más hacia la derecha, hacia más 90 o más. Como podemos verlo acá, la desviación hacia la izquierda, tenemos que cuando el 3 sea isoeléctrico, estará en más 30. Cuando el 3 sea negativo, va a estar en 0. Cuando la 2 sea isoeléctrica y la 3 sea negativa, va a estar en menos 30. Cuando la 2 y la 3 sean negativos, va a estar en menos 60. Y cuando la 1 sea isoeléctrica y la 2 y la 3 sean negativos, va a estar en menos 90. Va a estar en menos 120 grados cuando la derivación 1, 2 y 3 sean negativas. Y acá el eje cuando se desvía hacia la derecha. Tenemos la derivación 1, 2 y 3 positivas, entonces ya sabemos que va a estar en más 60. Ahora, si el 1 va a ser isoeléctrico y la 2 y la 3 están positivos, va a estar en más 90. 1 negativo y 2 y 3 positivo va a significar que está en más 120 grados. 1 negativo, 2 isoeléctrico y 3 normal significa que está en más 150. 1 negativo, 2 negativo y 3 positivo significa que estabas en 180 grados. 1 negativo, 2 negativo y 3 isoeléctrico significa que va a estar en menos 150 grados. Y cuando ya tenemos las tres derivaciones negativas, significa que va a estar en 120 grados. Otra forma también para calcular si es que se va hacia la derecha o izquierda es viendo la derivación 1 y ABF, como lo muestra en esta imagen. El eje normal significa que el 1 va a tener un QRS positivo y el ABF también va a estar en el QRS positivo, que estaría entre este lado de acá. Ahora, si el eje se desvía hacia la derecha, tenemos que el QRS va a ser negativo en 1
y ABF positivo. Si el QRS va a estar desviado hacia la izquierda, significa que el 1 va a estar positivo y el ABF va a estar negativo. Y cuando la desviación va a ser extrema, significa que el QRS del 1 y del ABF van a ser negativos. Ahora, hay que recordar que las desviaciones del electrocardiograma varían en adultos mayores, adultos sanos, niños y jóvenes. Por ejemplo, lo normal en un adulto sano es un eje de 0 y más 90 grados, o sea un QRS positivo en 1 y ABF, que es lo que les nombraba acá. En adultos mayores, tiende a desplazarse hacia la izquierda, entre 0 y menos 30 grados, un QRS positivo en 1 y negativo en ABF. Y en niños y jóvenes puede estar desviado hacia la derecha entre 75 y más 90 grados. Puede llegar hasta más 91 y hasta más 110 grados. El QRS es ligeramente negativo en 1 y ABF es positivo. Ahora, ¿cuándo es útil determinar el eje del QRS medio? En un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo pulmonar agudo, una taquicardia del QRS ancho y en presencia de síncope brusco y bradicardia. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la desviación del eje? Primero, la desviación del eje hacia la derecha, que debe estar mayor a 110 grados positivos. Tenemos un crecimiento ventricular derecho. La 2, delgadez y en niños. 3, hemibloqueo posterior. 4, infarto de miocardio anterolateral. 5, EPOC o cor pulmonae. Y 6, tromboembolismo pulmonar. Ahora, la derivación del eje hacia la izquierda, que es mayor a menos 30 grados. Va a ser por un crecimiento ventricular izquierdo, obesidad y hemibloqueo anterior y un infarto de miocardio inferior. Ahora, si el eje cardíaco está muy desplazado, asóciale a una posibilidad de hemibloqueo. Por lo general, el eje cardíaco se aleja del área de infarto y se acerca hacia el ventrículo hipertrofiado. ¿Cómo podemos acordarnos de algunos de estos? Por ejemplo, en la desviación hacia la derecha tenemos un crecimiento ventricular derecho. ¿Qué sería lo obvio si es que nos crece el corazón derecho? Se desviaría hacia allá, igual con el crecimiento ventricular izquierdo. Ahora, en una delgadez o niños, ¿por qué sería hacia la derecha? Digamos que nuestro corazón está orientado hacia más o menos la izquierda. Si estamos muy delgados o son niños igual delgados, esta parte de acá se va a caer y sería para abajo. Entonces ahí sería hacia un poquito a la derecha. Y de igual forma hacia la izquierda con la obesidad. Si el eje ya está, si el corazón está ya hacia la izquierda, en la obesidad, digamos que crece tu barriga. Va a empujar mucho más a tu corazón y se va a ir mucho más hacia la izquierda. También podemos pensar en un EPOC y un tromboembolismo pulmonar, porque la arteria pulmonar está en el ventrículo derecho, lo cual nos ayuda a decir que se va hacia la derecha. Y ya,